Fuera de todo, pues se ve espectacular, ¿no? O sea, las piernas de Goku se hayan creado en la Tierra es compatible. Vamos a poner lo que son las piernas del Warrior, piernas de Goku legendario y Super Saiyan, hermanos. Si buscas la mejor opción para comprar a Goku Ultra Instinto, se encuentra disponible en Big Bad Toy Store desde $61 y envían a todo el mundo. Por supuesto, es compatible con el torso que te muestro a continuación. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review a este esperadísimo torso. Se trata de TK Custom 04 Muscle Modification Parts, ¿vale? Es básicamente pues el kit de torso para Goku Ultra Instinto, que es compatible con Toyotaro. Según yo está dedicado a esta pieza, pero pues vamos a ver también compatibilidad con otras figuras, las versiones 3.0. Esta es su caja muy sencilla. Queda completamente vacía la caja y pues aquí lo tienen en lo que es su blister. Básicamente nos incluye lo que es el torso, un cambio de cuello, ahorita les explico, una cinta que es súper importante, ya verán para qué, y según yo estos son dos pines de repuesto para lo que son los hombros. Aquí ya lo pueden ver más detenidamente. Si se dan cuenta, este pues incluye un cuello adicional. Mucho ojo, yo al inicio no sabía para qué era, ya medio lo chequé para poderles explicar con más calma. Y si observan, este tiene como que un poco más largo el cuello, porque este otro como que está carente de, ¿vale? Así que vamos a tener dos cuellos para poderle poner uno más largo que el otro. En sí el esculpido y eso del cuello es prácticamente lo mismo. Lo que sí es que cambiarle el cuello es un tanto latoso. Yo, por ejemplo, acá tengo una como palita que se la pones por acá atrás y zafa el cuello con relativa facilidad. Ahorita lo vamos a ir haciendo. También la parte de su movilidad viene a ser interesante, aunque pues la estética sí se sacrifica, digamos, en partes como que base, ¿no? O sea, si lo tienes así de soldadito se va a ver un poco chistoso. Mucho ojo con esta cinta porque sí se va a utilizar, yo creía que no, sin embargo ahorita van a ver para qué. Estos estoy seguro son pines de repuesto, les repito, para los hombros. Esto así que lo vamos a dejar fuera ya que afortunadamente pues está bien el torso. Y pues mucho ojo aquí, hermanos. Por ejemplo, esta es la versión Toyotaro, la cabeza es de TK, así que se la vamos a retirar. Aquí ya está, ahora sí. Y pues bueno, antes que nada quiero que vean lo que es cada uno de los torsos. Este, al menos el mío, se puede retirar con bastante facilidad. Aquí lo tienen sin ningún tipo de problema. Ojo que aquí están las dos cintas y les voy a explicar este pequeño detalle. Antes que nada, les recomiendo usen agua caliente para que puedan colocarlo sin mayor problema. Aquí, ojo, el mío ya entra y sale sin agua caliente, pero sí tuve que usar agua caliente para poderlo colocar la primera vez, así que háganlo, o sea, se los recomiendo ya que de entrada yo no podía colocarlo y pues sí vi en internet que lo recomendaban. Aquí más o menos lo están viendo. También lo que sí es que su entrada, si observan, este del Toyotaro digamos que entra más profundo, este se queda afuerita, así que dan básicamente una altura muy similar. Ahorita los vamos a ir comparando, pero si ven este torso se ve más largo el de Tamashii que el de TK. Bueno, mejor se los voy a cambiar de lugar. TK lo voy a dejar en la derecha, Tamashii en lo que es la izquierda. Y pues lo que es el esculpido realmente, pues este de Toyotaro es una copia básicamente de lo que fue su anterior versión. Este sí se parece muchísimo al arte que le pusieron a la caja de Toyotaro. Ahí les voy a estar dejando una imagen de referencia. Y pues sabemos que sí, el de TK se parece muchísimo más. El tema del precio, la verdad, está carísimo. Más de $50 por este puro torso de TK. O sea, es una cosa absurda. Neta, es carísimo por ese aspecto. Ni cómo defenderlo ni nada. O sea, es brutalmente caro, tal cual, hermanos, ¿vale? Hay un cero en lo que es el precio, pero pues en esculpido yo digo que sí se lo barre, al menos en lo que es el esculpido aparentemente. Ahí lo están viendo, hermanos, y también tiene trabajo de pintura y muy bonito. O sea, me gusta muchísimo el trabajo de pintura que le pusieron, porque es justo en la musculatura, como que las sombras y demás. Eso a mí me encanta, la verdad, se ve muy bien. Y pues bueno, este cuello es el que tiene, les repito, default, o sea, de fábrica. Este yo se lo puse para ponerle la cabellera TK precisamente porque si no queda sin nada de cuello y se ve un poco raro. Que de hecho, si observan, no es compatible el tono entre el mismo TK, o sea, es más clara esta cara de TK que el mismo cuello. Pero bueno, viene la parte que les iba a explicar.
Aquí tú tienes que colocar este cinturón acá abajo, es que vean, o sea, si no se lo ponen, yo al inicio se lo puse así a la brava, como yo creo cualquiera de nosotros lo haría, o sea, nada más agarras y colocas aquí y vean, queda bailando mucho esto, ¿vale? O sea, ahí queda bailando, si observan, demasiado, demasiado. Pero bueno, si no quieres que te quede bailando, lo único que tienes que hacer es agarrar y acá abajito le vas a poner este cinturón de TK. Es como un relleno, por así decirlo. Ahora sí, lo vuelves a colocar. Ni sé si está bien puesto este cinturón, la verdad es que nunca me he acordado cuál es el frente y cuál va al revés y demás. Así que pues aquí lo vamos a poner y con cuidadito otra vez. Ya, ¿vale? Ahora sí. Si observan, ya el bailoteo que tenía se eliminó. O sea, ya, vean nada más. Por eso sí es muy importante que pongan esa pieza, ¿vale? No lo desechen. Yo al inicio ya había hecho corajes, dije, ay, queda bien flojo, se ve súper mal y demás, para tan caro que está. Pero pues ya, así ya queda totalmente decente. Y pues bueno, a ver, se los vamos a medio comparar. O sea, lo que es el cuerpo de Toyotaro con lo que es el de TK. A mí la verdad sí honestamente me gusta muchísimo más lo que es el cuerpo de TK. También tú me puedes decir, a mí me gusta más el Toyotaro y se vale. Lo que sí es que es muy poco estético en algunas partes o puntos, pero en general, por ejemplo, en algunas poses un tanto dinámicas y demás, pues está muy bien, sobre todo a la hora de cruzar los brazos. Esto es algo bastante importante, yo creo, para los monos. Vean, o sea, la figura se puede abrazar. Esto sí es una cosa impresionante. Si intentamos hacer eso con el de Tamashii, pues no, o sea, ni de chiste, ¿no? O sea, es una cosa totalmente diferente entre una y otra, porque incluso si estiras brazos, pues ve como, o sea, ni siquiera se pueden tocar en el 2.0, ¿sale? En cambio pues están totalmente ahí. Lo que sí es que un detalle que a mí no me gustó de este torso es que, ojo, no puede estirar, o sea, hacer la hiperextensión del codo, contrario a lo de Tamashii, que obviamente pues todo el tiempo puede hacer su hiperextensión. Eso obviamente no se ve tan mal, ya que pues por la musculatura y demás da como la impresión de que está muy trabado, ¿no? Sin embargo, creo que exageraron, hubiese podido ser un poquito más que estire al menos y me hubiera gustado. Ese es un detalle negativo que yo diría, pero bueno, le voy a poner estas manos. Aquí le pusimos lo que son sus pares de manos de Goku Toyotaro, entran con bastante facilidad, aunque según yo, vean, aquí habrá que engrosar, no es difícil, pero la verdad es muy molesto pensar que salió tan caro y habrá que retocar este joint. Al menos el que a mí me tocó pues vino flojo de ahí, se zafa antes de la muñeca que de la mano. Y no es que las manos del Toyotaro vengan apretadas, o sea, vienen bien y pues sí está muy feo eso. Aquí le puse la cabellera de Gokun Saiyan creado en la tierra y yo creo que observan lo que les digo, que como cuello está muy corto a mi gusto. O sea, yo le veo poco cuello aquí y no me encanta, sinceramente. Por ejemplo, a ver, que es el de Black Hole Toys, es diferente. Pues sí no tiene nada de cuello, menos cuando le pones bien los deltoides, se ve chistoso y la verdad es complejo de estarlo posando. Le mueves tantito y se desacomoda aquí, aunque ahora veo este cuellón, pero en definitiva pues lo que yo les aconsejo es usar el otro cuello, que es lo que de una vez vamos a hacer. Un punto muy negativo a mi gusto es que nos incluye dos cuellos pero no dos joints, o sea, hacen que le estemos cambiando este joint para acá a cada rato, lo cual muchas veces puede terminar haciendo que se rompa, se aguangue, etcétera, etcétera. Y por el precio que te vendieron este kit se me hace absurdo, muy codo. Y las palabras que ustedes quieran darle, las peores palabras, porque la neta se las merecen, que no te incluyan los dos joints. La verdad a mí se me hace absurdo que por lo que cobran no tenga un joint cada cuello, ¿no? Ahora sí, yo siento que sí luce mejor. De todos modos lo veo un poco rarito, no me termina de convencer para ser sincero. Pero pues ahí ustedes ya lo tienen. Está ligeramente flojo de aquí, según yo, ¿o no? Es que como que está un tanto guanguito en general el torso, pero pues sí articula demasiado bien. Y ahora sí pues estamos ya en su mayoría, digamos que listo, ¿no? Todo lo que es el kit ya montado. Y pues ya vimos en sí el joint es compatible con Goku 2.0. Ojo, aquí se le zafa más fácil. O sea, vamos a tener, les repito, ese es el problema de estar jugando con los joints. Se termina aflojando. Ahorita está un poco caliente todavía. Quiero pensar que por eso se salió de ahí.
Pero pues vean, o sea, este tipo de problemas es lo que ocasionan que no les pongan dos mugrosos joints. O sea, es miserable por parte de la marca solo poner uno. Bueno, hermanos, ya después del tremendo coraje que me dio eso del joint, créanme que es algo absurdo, pero da coraje pensar que pagas tanto y te trata así la marca, ¿no? Pero bueno, aquí ya fuera de todo, pues se ve espectacular, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, se ve brutal y realmente, como les dije, ahí les voy a estar dejando una imagen de referencia del arte que el mismo Tamashii Nations nos dijo que se quiso basar. Y pues obviamente lo que es TK lo arrolla, ¿no? Completamente a Bandai. El Toyotaro aquí se ve bootleg a mi gusto, a comparación de lo que es la versión de TK. Obviamente pues las piernas son de Toyotaro y también si vemos los precios pues ni de chiste te recomiendo el TK, ya que de la pura cabellera $50, torso $50, las piernas vas a tener que comprar una figura de $100, te terminaría saliendo carísimo, pero pues vaya, si tú ya tienes el Goku Toyotaro y pues nada más le agregas el torso, por ejemplo, ahorita le vamos a cambiar lo que es, vean otra vez el problema. Mucho ojo con esto, hermanos, según es compatible con Toyotaro y sí embona, sin embargo, pues le falta cuello y esta es como la versión con más cuello, ¿vale? O sea, el cuello que le puse es el largo, por así decirlo, por si me dicen es que no le pusiste el correcto, por eso se ve así, no, tiene el cuello largo y se ve que le falta cuello, así que yo diría que no es compatible realmente con esta cabeza de Toyotaro y pues seguimos con este problema. Yo sé que algunos me dirán, oye, ¿por qué no lo engrosas y fácilmente? Muy fácil, no tengo siempre cola loca a la mano y pues yo creí que iba a venir bien el kit. Ahorita vamos a ir con unos cambios de cabeza, pero antes les quería comentar que la estatura con este torso baja ligeramente. O sea, yo creía que no, sin embargo sí baja y si observan realmente el detalle está en lo que es el torso. El de TK queda más chaparro y ya de ahí pues digamos no se recupera, ¿no? No se ve desproporcionado realmente, o sea, es que el tema del cinturón le tapa, digamos, lo que sería el abdomen. Digamos que no se ve desproporcionado desde mi punto de vista, incluso se ve muy fuerte y demás. Pero pues se ve más chaparro, lo cual va a desentonar en toda la colección y a mi gusto es un punto bastante negativo eso, ya que será el Goku chaparro, muy fuerte, eso sí, pero chaparro. Lo que sí es que digamos estaría prácticamente a la par de Goku Legendary Super Saiyan, ¿no? Acá se los dejo de referencia, hermanos, y pues la estatura vendría a ser muy similar. Veo un pelito más alto el de TK pese a todo, pero pues sí son como los Gokus chaparros. Del coraje algo que omití mencionar pues es la movilidad, ¿no? O sea, yo creo sí medio la mostré, sin embargo pues ya aquí con la cabeza y todo es más fácil demostrar su tremenda movilidad que tiene. Y bueno, algo que debo de mencionar, pierde la articulación en bíceps, tríceps, sin embargo pues la mariposa que viene desde acá atrás, desde el deltoides, por atrás se ve horrible. O sea, lo que le sigue de horrible, hermanos, eso sí, pero por enfrente pues vean nada más, este tipo de poses los demás Gokus no los logran, ni de chiste. Y la articulación bíceps tríceps se compensa un poquito en el codo, ya que rota esa articulación de bola, que estoy viendo que acá está chueca precisamente, habrá que enderezarla, si no ni va a flexionar adecuadamente. Acá sí la tiene un poquito mejor. Ya están bien puestos los codos, hermanos, y pues sí flexiona bastante bien, pese a que solo es una articulación de bola. Ahí lo están viendo ustedes. Algo que omití, por dentro se ve horrible, o sea, más genérico que nada, está fatal en esa parte. Sin embargo, creo que gracias a eso pues puede flexionar de una manera tan increíble, ¿no? Lo cual pues se agradece, sin embargo también a la vez es como, ay, sí se ve requete feo cuando lo pones de este modo. O sea, las partes antiestéticas son más antiestéticas que nunca, contrario al de Tamashii, que es más equilibrado. Sin embargo, pues bien posado y demás, sí se ve tremenda la figura, ¿no? Pero es para que lo tengan en cuenta lo bueno y lo malo. Ahora lo que haré son unos cuantos cambios de cabeza. Le voy a estar cortando rápido para que no vean cómo se me queda el joint a cada rato en la cabellera. Y después vamos a ver lo que es la compatibilidad del torso con otras piernas. La verdad sí se ven muy bien. Esta viene a ser, me parece, de Feng Custom. Ya es algo viejita la cabellera, el rostro y todo, pero no deja de verse espectacular en realidad. Aquí está la del tigre asiático, hermanos, pero en definitiva no se ve bien, se ve incluso muy cabezón con este cuerpo
2.0, pero ahí nada más se los dejo. Aparte el join evidentemente no es compatible ya que este es 3.0. Ojo que con esta cabellera me gusta mucho cómo se ve, o sea, la proporción del cuello es genial y embona a la perfección, incluso el tono de piel, y esta cabellera pues sería más sencilla de conseguir que muchas otras. También la incluye Black Hole Toys o la de Tamashii Nations que tuvo restock y les dejé en primer comentario. Esta sí sería de mis favoritas, hermanos, con cabellera teca, señal de Ultra Instinto. Queda a la perfección, se ve muy bien. Sin embargo, pues es una cabellera muy cara esta, pero la neta es que le queda a la perfección con este torso. Aunque en definitiva para mí la mejor sí sería con esta de TKDIY. La neta se ve espectacular con esta cabellera, hermanos. Y pues bueno, vamos a la parte de la compatibilidad en lo que son las piernas. Aquí pues ya tengo las de Goku Legendary Super Saiyan. Este intercambio me lo han estado pidiendo muchísimo. Ahorita le vamos a poner lo que son las piernas del Warrior en el torso de TK, a ver qué tal luce. Bueno, hermanos, aquí les soy sincero, estoy intentando zafarlo y me acordé que una vez yo intentando desarmar un Warrior lo rompí, así que mejor ya lo dejé por la paz, pero mi amigo Aldo le escribí y me comentó que él va a hacer el cambio, así que en su video esperen ese, no es Swaphead, o sea, ese cambio Kit Bash para ver qué tal se ve. La neta es que yo también quiero verlo y sobre todo que nos diga cómo desarmarlo sin romper este Warrior, porque te recomiendo no lo intentes. Yo lo hice y rompí uno, así que bueno, no lo hagan en casa. También lo que voy a hacer es ver las piernas del primer Goku Ultra Instinto. Según yo tiene que ser compatible en su totalidad, y ya que andamos en esto, también ver lo que son las piernas de Goku Ultra Instinto de Black Hole Toys. Bueno, hermanos, estas son las piernas de Goku Ultra Instinto de Black Hole Toys. De hecho entró hasta más fácil que en el de Tamashii. Ahí queda un poco flojito porque no le puse la parte de abajo para, digamos, ajustar el cinturón como les comenté en el inicio, pero es totalmente compatible con el de Black Hole Toys. Aquí realmente ni verán casi cambio, pero estas son las piernas del Bandai de Goku Ultra Instinto, la primera versión. Este es realmente la verdad el que yo más te recomiendo que utilices. Está hecha para esta figura, es la original, de excelente calidad, a buen precio, y bueno, hasta vas a tener algunos sobrantes para usar en otras figuras, así que yo creo que esta está más que bien. Miren, hermanos, hasta con las piernas de Goku se hayan creado en la tierra es compatible. Eso sí es muy bueno del torso, es súper compatible con la mayoría de Gokus 2.0 de las piernas. El cinturón que le puse es de un Goku Legendary, porque si no se ve un poquito chistoso. Tampoco es que se vea tan mal, pero sí se ve algo raro, como que no estamos acostumbrados a ver a Goku sin cinturón ni nada de eso. A ver ahorita con este, pues cómo se ve, pero pues mal no, o sea, a mí me agrada bastante cómo se ve, incluso con estas piernas de Goku se hayan creado en la tierra. Dime a ti qué te parece. Otro muy solicitado ha sido con piernas de Goku Legendary Super Saiyan, hermanos, y pues bueno, no les quiero romper el corazón, sin embargo, antes que nada no es compatible, ¿vale? Es mucho más delgado el pin que el hueco que tenemos, así que habría que engrosar este de las piernas o digamos que achicar el hembra del torso, aunque yo no te recomiendo modificar el torso. Y sobre todo lo más importante, siento que se ve delgado de arriba respecto a las piernotas que tiene el Legendary Super Saiyan, así que yo creo que no está muy padre utilizar estas piernas 3.0, al menos desde mi punto de vista. Ahora, yo sé que aunque haga 100 cambios, Swapheads, Kit Bash o lo que sea, siempre van a querer uno más. Te invito a que me dejes en comentarios y en un próximo video reel les voy a estar contestando, mostrándolos, que me digas, oye, ponle las piernas de tal versión de Goku, oye, ponle la cabeza de tal versión de Goku, etcétera, etcétera. Pero antes, por supuesto, deja tu like y déjame en comentario qué cambio quisieras ver, porque yo hice los que yo encuentro como que más sencillos, básicos, necesarios, etcétera, etcétera. Pero sé que siempre ustedes tienen mejores ideas que yo, así que házmelas saber. Y pues vaya, ya dejando de lado mi coraje por el join, lo cual a mi gusto es imperdonable, o sea, sigo firme en lo que digo, pero también por otro lado pues se ve hermoso, o sea, es como que amor y odio por este kit, porque la neta, a mi gusto, o sea, yo creo también va de gustos, aunque pues sí se ve muy bien respecto a lo que es la de Tamashii Nations, pues esta sí se la barre visualmente. Y pues en movilidad también muchísimo más. Sin embargo, pues es muy cara, o sea, es que no puedo evitar pensar en el costo tan elevado y lo poco que nos están entregando, que de hecho esperen un video próximamente hablando de por qué rayos la piratería en Dragon Ball es tan cara, o sea, absurdamente cara.
pero pues dentro de todo está muy bonito. Yo sé que obviamente porque lo pagamos, pero hay más trasfondos, es cuestión de analizarlo, ¿no? Sin embargo, pues este kit, yo te lo recomiendo si ya tienes la figura donde la vas a poner, o sea, como un extra, ¿no? Si vas a estar cambiando, poniendo y quitando, de verdad no te lo recomiendo. Se va a terminar amolando tanto tu figura como el torso y es un complemento muy caro a mi gusto, o sea, te vale más que lo que una figura económica de Tamashii Nations, lo cual es absurdo desde mi punto de vista. Sin embargo, pues si tú quieres lo que vimos en el arte de la caja de Toyotaro, esta es tu mejor opción en definitiva, o sea, no se le compara la versión que nos dio Tamashii de Toyotaro con este torso de Tekka. Por otro lado, también si lo volteas y demás, su estética es muy mala en muchos puntos. Como me recuerda ese meme de los Simpson donde está ahí como que con toda la piel estirada y por atrás las pinzas. Así tal cual veo este kit de Tekka. Y no me malentiendan, o sea, está muy padre, me encanta, me gustó muchísimo. Sin embargo, pues todos los otros puntos no se pueden omitir solo porque está muy bonito. Pero dime en comentarios a ti qué te pareció con lo mostrado visualmente, digamos su movilidad, arquitectura, pintura, porque también es muy buena. ¿Crees que justifica el precio y que Tekka, la neta, sea la marca más miserable de alternativas, ya que solo nos puso un join en los dos cuellos cuando está muy caro el kit? Te leo, por favor, para mí va a ser muy interesante saber tu opinión, ya que pues son matices, ¿no? O sea, no podemos decir es totalmente bueno, ni es totalmente malo, porque tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, hermanos, espero les haya gustado. Si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal, activar la campana. Y pues bueno, por el momento esto sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.